Bienvenido, amigo, a este lugar de Villa Gesell, lo más lindo de la gauchería, a este espacio que dimos en llamar Libros y Caballos, donde lo invito a charlar sobre cosas que hacen a nuestra forma de ser. Y hoy, si le parece bien, vamos a hablar un poco sobre la expedición de don Pedro de Mendoza. Las grandes quinielas que se le dieron a la corona española habían culminado con el descubrimiento del Cusco en 1533. La riqueza enorme, quizá envalentonado por este éxito y por las noticias que había llevado al principio Solís y luego Gaboto, al rey se le ocurrió encomendarle a un noble español que tenía muchísima plata y que estaba dispuesto a pagar él una expedición importante para mandarlo al Río de la Plata. 2 añitos después que se encuentra el Cusco, don Pedro de Mendoza prepara una expedición importantísima, toda pagada por él, pero una expedición enorme, nada más ni nada menos que 14 navíos, 14, con 2.500 hombres preparados para la guerra, entre los cuales iban 150 soldados mercenarios alemanes. Es muy interesante destacar que de esta expedición tenemos mucha, pero mucha información. En principio, porque entre los soldados alemanes venía un infante del arma de infantería, que le llamaban Landskenet, el, esa arma, a ese tipo de soldados le decían Landskenet, y se llamaba Ulrico Schmidl. Este Ulrico Schmidl, con el tiempo, cuando regresa a su tierra, luego de haber participado en toda la expedición de Mendoza y de los que siguieron, cuando regresa a su tierra, escribe un libro muy, pero muy interesante, escrito en lengua sencilla, donde cuenta todas las peripecias de este viaje. O sea que tenemos información de primera agua e información de un testigo presencial de lo que ocurrió. Y lo primero que ocurre con esta enorme expedición es que el jefe de todo, don Pedro de Mendoza, viene muy pero muy enfermo. Viene con una sífilis terminal que prácticamente le impedía salir del camarote. Él en realidad, según parece, tenía idea de encontrar en la zona del río de Solís, que había sido explorada también por Gaboto, un lugar que se llamaba la Fuente de la Juventud, de encontrar aguas milagrosas que lo curasen. Entonces, pero vino con muy mala suerte esa expedición. Arranca mal, mal, mal. Cuando llegan a Brasil, a ese lugar paradisíaco que es la isla de Santa Catarina, ahí lo primero que pasa cuando desembarcan para conseguir comida y para preparar los barcos para seguir viaje, es una pelea, una discusión contra el segundo de don Pedro de Mendoza, que se llamaba Osorio. Hubo una serie de intrigas que me dijo, que le dijeron, que bueno, que malo, que blanco, que negro. Lo cierto es que don Pedro de Mendoza resuelve ordenar la muerte de Osorio y los otros capitanes lo cosen a puñaladas. Esta muerte de Osorio no le gustó a Ulrico Schmidl, porque Ulrico, cuando escribe, después de bastante tiempo, dice: el que era un inútil era don Pedro de Mendoza, pero don Osorio era un hombre de derecho, buena gente, trataba bien a los soldados. O sea, de entrada nomás la cosa se pone mal. Bueno, lo cierto es que don Pedro de Mendoza con sus naves entran por el río de Solís y se estacionan en la costa izquierda del río de la Plata, o sea, la costa que da hoy día, sobre la Argentina. Enfrente estaba la costa más limpia, mejor preparada para la navegación, que es la costa uruguaya, pero ellos se estacionan de este lado. No está muy seguro, no está muy claro el lugar de desembarco. Algunos sostienen que es en el mismo lugar
donde está instalada Buenos Aires hoy. Otros dicen que no, que era más abajo, que no se refería, cuando hablan del riacho, del riachuelo, no se refería al riachuelo nuestro actual, sino que se referían a un arroyo que estaría más abajo, más hacia el río Luján. Bueno, lo cierto es que don Pedro de Mendoza baja con su gente y cosa que es una constante, arman un pequeño puerto que ahí nomás ya lo bautizan como Nuestra Señora del Buen Aire, de los Buenos Aires, y a buscar comida, porque parece ser que la preocupación de todos estos conquistadores u ocupantes era conseguir comida. ¿Y dónde la van a buscar? Se la van a buscar y se la van a pedir a los indios querandíes, que los estaban mirando. Los indios querandíes es una etnia fuerte, preparada para vivir en la llanura, al aire libre. Vivían en toldos que llevaban y traían. Podíamos decir que eran los antecedentes o los antecesores de los pampas que tanto trabajo le dieron a los habitantes de lo que luego fue la República Argentina. Estos indios querandíes, duros, fuertes, orgullosos, al principio compartieron lo poco que tenían con estos muchachos que venían de afuera, todos vestidos con ropas elegantes, con armaduras, con armas, etc. Seguramente habrá habido un poco de temor. Para no tener problema le dieron las perdices, los bichos que ellos conseguían, que por cierto tenían que conseguirlo corriendo y a fuerza de ingenio y de boleadoras, etc. Lo cierto es que los españoles dependían de los muchachos querandíes para comer. Esa es una constante. Entonces, los querandíes, que no recibían nada a cambio, habrán recibido algún espejito, alguna bolita, alguna cosa dorada o plateada, no les gustó este asunto de alimentarlo a don Pedro de Mendoza y compañía, y se alejaron de ahí, levantaron los toldos y se fueron unas 20 leguas hacia adentro o hacia arriba o hacia abajo, no sé hacia dónde se fueron. Se alejaron de los muchachos de Mendoza, que estaban en sus barcos ahí preparando lo que iba a ser el puerto de Buenos Aires. Y entonces Pedro Mendoza dice, ¿cómo? ¿No nos traen comida? A ver, che, vayan a ver qué pasa. Manda a 4 soldados a que vayan a ver qué pasa a la toldería de los querandíes. Y estos 4 llegan, y prepotentes todavía. Encima que los querandíes le daban comida, llegaron a la toldería y se hicieron los locos, sacaron pechos, se quisieron hacer los prepotentes, sacaron las espadas, querían sacar las cosas por las malas, y la indiada, que es orgullosa, que siempre fue orgullosa y fuerte, les pegaron una paliza de Padre y Señor nuestro. Los mandaron de vuelta para casa. Cuando los soldados que iban a buscar comida, en vez de traer comida, traen la cara a la miseria y algunas heridas producidas por la paliza que recibieron, don Pedro de Mendoza dice, ah, sí, bueno, a ver, prepárense muchachos porque vamos a pegarle nosotros una paliza a esos indios atorrantes. Prepara una fuerza militar considerable, de bastante gente, se dicen que es alrededor de 300 hombres, y van a buscarlo a los querandíes. Los querandíes, que de sonso no tenían nada, cuando después de la paliza que le pegaron, sabían que iba a venir la represalia, entonces se alejaron más, se escaparon, se fueron. Los 300 que llegaron no encontraron indios para pelearse. Pero igual le metieron, robaron todo lo que pudieron, agarraron la comida que tenían y se vuelven sin haberse podido dar el gusto al puerto de Buenos Aires, a esas casuchas que se llamaba el puerto de Buenos Aires. A todo esto, es muy posible que de los 2.500 hombres que salieron con Pedro de Mendoza de España, más los 150 mercenarios alemanes, haya habido algún tipo de enfermedad, de peste,
que los enfermaba y los hacía morir, porque cuando llegan a Buenos Aires, encima que los querandíes no les quisieron dar comida, entraron a morir muchos, y cuando pasa un poco el tiempo, se hace el balance de gente que había salido de España y que estaba presente ahí en el río de Solís, encuentran que habían muerto más de 1000. O sea, de 2500 habían muerto más de 1000. Encima, los querandíes, sabiendo cómo venía la mano, juntan gente y comienzan a acercar y atacar Buenos Aires. Y ahí aparece algo que a mí me pareció siempre muy, muy curioso, que era la incapacidad de los españoles para generar comida. Venían preparados para la guerra, con armas, con fusiles, con espadas, con lanzas, con caballos, y sin embargo, comida no producían, no la generaban, no sabían cazar. Y estamos hablando de la Pampa Argentina y estamos hablando del Río de la Plata, en una época en que no existía ningún tipo de polución y de contaminación. No obstante, los muchachos españoles necesitaban que les den de comer, que les den comida. Entonces, entre la incapacidad de estos españoles para generar el alimento, para conseguirlo, y la hostilidad de los querandíes, entró a faltar comida ahí en el puerto de Buenos Aires. Y entró a faltar comida en grado mayúsculo. Entraron realmente a morirse de hambre, y esos testimonios de la muerte de estos conquistadores de hambre está muy pero muy bien documentada por este mismo Ulrico Schmidt en su librito. Le vuelvo a repetir, escrito muchos años después. Y también por una carta escrita por una de las mujeres que venía con Mendoza, escrita en Asunción, pero mucho tiempo después. Ahora, en este momento, vamos a ver qué es lo que decía Ulrico Schmidt acerca del hambre. Fíjense lo que él escribe en su librito, en el capítulo 9 de su libro. Dice: cuando volvimos al asentamiento, se repartió la gente en soldados y trabajadores, así que no quedase uno sin qué hacer. Se levantó allí una villa con un muro de tierra como de media lanza de alto a la vuelta, y dentro de ella una casa fuerte para nuestro general. El muro perimetral tenía de ancho 1 metro, más lo que un día se levantaba se nos venía abajo el otro. La gente no tenía qué comer, se moría de hambre y la miseria era grande. Por fin llegó a tal grado que ya ni los caballos servían ni alcanzaban a prestar servicio alguno. Así aconteció que llegaron a tal punto la necesidad y la miseria que por razón de la hambruna ya no quedaban ni ratas, ni ratones, ni culebras, ni sabandija alguna que nos remediase nuestra gran necesidad e inaudita miseria. Llegamos hasta comernos los zapatos y todos los cueros. Aconteció que 3 españoles se robaron un caballo de mala traza y se lo comieron sin ser sentidos. Mas cuando se llegó a saber, los mandaron prender e hicieron declarar con tormento. Y luego que confesaran el delito, los condenaron a muerte en la horca y los ajusticiaron a los 3. Esa misma noche, otros españoles se arrimaron a los 3 colgados en las horcas y le cortaron los muslos y otros pedazos de carne y cargaron con ellos a sus casas para satisfacer el hambre. También un español se comió al hermano que había muerto en el poblado. Acá paramos porque la vamos a seguir con una parte interesante de esta historia.